Buenos días para todos y para todas. Bueno, en este momento vamos a hablar es de los estilos. Bueno, existen tres estilos de comunicación. Uno se llama comunicación pasiva, el otro es comunicación agresiva y por último comunicación asertiva. Vamos a iniciar con la explicación de la comunicación pasiva. Dice que las personas que comunican pasivamente o que tienen un estilo de comunicación pasiva no son capaces de expresar sus sentimientos, opiniones, necesidades, deseos, derechos o bien lo hacen con poca confianza e inseguridad. Estas personas se caracterizan dentro de la comunicación por solo oír, ver y callar. ¿Cuáles son, cómo ellos se comunican o cómo estas personas se comunican a nivel no verbal? Expresión de la cara, probablemente tienen una cara de asustadiza, se demuestra pues timidez y quizás tristeza. Una mirada de evitación, ojos mirando al suelo, es decir, estas personas nunca van a tener o probablemente no van a tener una visión directa, es decir, ver al emisor frente a frente o verle sus ojos, sino que al contrario, estas personas evitan la mirada a la persona que está comunicando. Y a nivel de corporalidad, pues normalmente se demuestran con los hombros caídos, cuerpo encorvado o agachados, es decir, que se les ve como anímicamente o, bueno, sí, anímicamente se ven tristes y a su vez esto también lo demuestran con la parte de la corporalidad, es decir, con su parte del cuerpo. Y en ocasiones pues tienen gestos inadecuados. Dentro de la comunicación verbal, normalmente estas personas utilizan este tipo de frases o dicen esto, quizás, supongo, me pregunto si podríamos, te importa mucho que, solamente, no crees que, bueno, realmente no es importante, no te molesto más o no te molestes. Y los efectos que podría tener este estilo de comunicación hacia las personas que son pues pasivas dentro de la comunicación, valga la redundancia, es que normalmente tienen conflictos interpersonales. Probablemente pueden tener algunos cuadros de depresión, desamparo, imágenes pobres de sí mismos, es decir, que no tienen una valoración, no, ¿cómo les digo yo? No se valoran como seres humanos competentes, sino que al contrario siempre van a buscar ser inferiores a los demás. Se hacen daño pues a sí mismo. Cuando dicen que se hacen daño a sí mismos, que nunca van, digamos, a buscar un objetivo de su vida, sino que al contrario van a favor, como les digo, a favor de las personas que les hacen daño o que no les hacen bien. Entonces, por eso se dice que se hacen daño a sí mismos, no de que se lastimen, sino que se hacen daños con lo que no imponen sus normas o derechos, sino que al contrario van detrás. O sea, es decir, que si a esta persona le gusta hablar, pero llega una persona y le dice, no, usted no puede hablar, pues esa persona que es pasiva no va a hablar. Entonces, por eso es que se hacen daño a sí mismos. Pierden oportunidades. ¿Por qué pierden oportunidades? Pues porque nunca demuestran sus habilidades de comunicación, sino que al contrario se dejan siempre opacar. Probablemente sufren de tensión, de que todo el tiempo están, no de tensión de la parte fisiológica, sino más de la parte corporal, de que se muestran, ¿cómo les puedo decir?, tensos, como su parte corporal siempre se ven tensos. Posibilidades de generar pues ansiedad, se sienten sin control, probablemente pues siempre están solos, no se gusta a sí mismo ni a los demás y se siente enfadado. ¿Por qué se siente enfadado? Porque cuando están en una comunicación no transmiten lo que realmente quieren decir o lo que realmente sienten y cuando se acaba ya la comunicación, cuando ya no está hablando con la persona, empiezan a sentir ese enfado porque dicen yo por qué no le dije, yo por qué soy así, entonces empiezan a tener un enfado de sí mismos. Bueno, el otro estilo de comunicación es la comunicación agresiva. Entonces dicen que las personas que se comunican o que tienen este estilo de comunicación agresivo expresan sus ideas, sus sentimientos, necesidades, opiniones de forma inapropiada y dañando los derechos de los demás. Perdón. Entonces, dicen que esta persona se comunica a nivel verbal, es con una voz alta o gritona.
y utilizan este tipo de frases o este tipo de comunicación diciendo, harías mejor en, ten cuidado, debes estar de broma, si no lo haces, no sabes, deberías, mal, por tu culpa, más te vale, criticas en segunda persona, eres, pareces, etcétera, deberías, tienes que, invalidación de los sentimientos del otro, verbalizaciones negativas hacia su persona, anotaciones sarcásticas y o humillantes. Entonces esa persona siempre va a estar eh, por encima de los demás, imponiendo sus propias normas o sus propios derechos. Por eso dice acá la partecita que dicen dañando los derechos de los demás. O sea, es esta única persona la que existe en el mundo y lo que él diga o ella diga se debe hacer. Es esa comunicación o es ese estilo de comunicación agresivo. Y obviamente el cómo lo dice, porque acá dice que utiliza una voz alta o gritona. Dentro de la comunicación no verbal, estas personas normalmente tienen una expresión en su rostro como enfado, se notan tensas y miradas desafiantes. Y desde la parte de la corporalidad utilizan gestos exagerados o amenazantes, es cuando suben la ceja. Entonces lo miran a uno fijamente y le suben a uno la ceja. O empiezan a subirle en las dos cejas y lo miran a uno con los ojos súper grandes. Ese tipo de miradas y gestos amenazadores. O también cuando cruzan las manos y empiezan a mover el pie. Entonces como que rápido. Y dentro de estas personas que utilizan este estilo de comunicación agresiva se ven estos efectos. Conflictos interpersonales. ¿Por qué conflictos interpersonales? Porque son personas que utilizan un lenguaje agresivo dentro de la comunicación, tanto verbal y no verbal, entonces siempre están agresivos o alterados. Entonces hay conflictos interpersonales, porque normalmente cuando una persona utiliza una comunicación o es agresivo dentro de un grupo, dentro de una conversación, pues probablemente las personas se van a poner en el mismo nivel y pues también le van a responder de una manera agresiva y por ende pues va a existir conflictos interpersonales. Está la culpa y la frustración, porque pues también cuando una persona no se ajusta a sus condiciones o cuando se da cuenta que esta persona falló y que por ese fallo o por esa, bueno, por ese fallo que tuvo o ese error que tuvo la persona, pues le va a afectar a él, probablemente pues lo va a llevar a esa frustración y a esa culpa. Imágenes pobre de sí mismo, pues van a sufrir de pronto de cómo ellos se ven, porque pues se van a sentir por lo que se siente, pues digamos, hay conflictos interpersonales, pues puede llevar una imagen pobre de sí mismo. Yo porque siempre estoy solo, a mí nadie me quiere, que, bueno, entre otras cosas. Pierde oportunidades. ¿Por qué pierde oportunidades? Porque pues una persona que es agresiva, imagínense ustedes eh, en una entrevista de trabajo y llega todo imponente a decir, es que se tiene que hacer así, y si yo voy a ser el jefe, y si usted me contrata, entonces yo hago esto, y que si no me sirve, entonces lo despido, entre otras frases o entre otras palabras, pues obviamente va a perder oportunidades, incluso oportunidades de amistades, entre otras. Se siente pues en tensión y enfado. ¿Por qué se siente en tensión? Porque pues todo el tiempo tiene que salir las cosas bien, entonces todo el tiempo anda de mal genio, anda histérico, entonces esto pues también trae consecuencias en la parte de su cuerpo porque pues se le va a ver siempre tenso. Se siente pues sin control porque como les digo, es esa persona que siente y expresa sus ideas por encima, o sea, estoy superior, estoy por encima de todo el mundo. En ocasiones pues se ve solo y no le gustan los demás, ni a los demás les gusta a esa persona. ¿Por qué no les gustan los demás? Pues porque nadie se está ajustando a mis condiciones. Entonces todo el mundo me cae mal. Usted hace lo que yo le digo y si usted no lo hace, entonces no me vuelva a buscar. Y pues obviamente las personas van a decir, no me gusta esta persona, cómo se comporta, todo el tiempo anda imponiendo, imponiendo, pero nunca se pone como en los zapatos de uno, pues realmente no me siento segura o seguro con esta persona. Entonces, por eso hay este tipo de situaciones, digamos, a modo social. Y por último tenemos la comunicación asertiva.
Entonces, dentro de esta comunicación asertiva, se dice que las personas expresan las ideas y los sentimientos de una forma adecuada, respetando los derechos de los demás y los propios. Dentro de la comunicación no verbal se encuentra la expresión de la cara como tranquilidad, amabilidad, gestos adecuados y mirada directa. Y dentro de la corporalidad se ve un cuerpo erguido, es decir, un cuerpo como tranquilo, como cuando ustedes de pronto todo el día están de pie. Un ejemplo. Entonces todo el día se encuentran de pie y un momento a otro llegan a su casa y como que ustedes, como que me relajo, bajo un poquito mis hombros, los estiro. Entonces se ve ese tipo de cuerpo como de paz, por así decirlo. Y la comunicación verbal que estas personas utilizan es una voz clara y firme. Me siento cuando tú te comportas, yo creo, yo pienso, yo me siento, y hablan en primera persona. Comprendo que tú, pero yo, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? A mí me gustaría. Verbalizaciones positivas, validación de sentimientos del otro. Entonces se ponen aquí, como se dice, eh, normalmente se ponen los zapatos del otro o siente esa empatía. Y los efectos son, estas personas resuelven los problemas, se sienten a gusto con los demás, sienten satisfacción o se sienten satisfechos, se sienten a gusto a sí mismo o consigo mismo, se sienten pues relajados, se sienten con control o sienten que tienen pues quizás el control tanto ellos como los demás. Crea y fabrica la mayoría de las oportunidades y es bueno para sí y para los demás. Porque esta parte se habla más positivo, porque normalmente dentro de los estilos de la comunicación uno debe ser asertivo. La asertividad tiene un poco o es como el medio de lo que es pasivo y agresivo, entonces tiene estas dos partes. ¿Por qué tiene estas dos partes? Porque en ocasiones respeta las opiniones de los demás, callando, porque efectivamente esta persona tiene la razón, no voy a entrar en conflicto. Pero también en ocasiones dice, no, esta persona no tiene la razón y por ende yo debo decirle o debo informar o debo manifestar lo que realmente está pasando en X problema. Entonces, normalmente esta persona es ese punto de equilibrio, sabe decir las cosas, o sea, utiliza el lenguaje pasivo, utiliza el lenguaje agresivo, pero de una manera más homogénea o de una manera más equilibrada. Entonces no es el 100% agresivo, no, pero tampoco es un 100% pasivo, sino que realmente vamos a buscar el punto en común, vamos a llegar a un punto de partida, vamos a llegar a un punto final, pero donde las personas que están dentro de ese conflicto o dentro de esa conversación o dentro de ese vínculo social se sientan todos satisfechos. O sea, no solo salgo yo ganando, sino que realmente lo que buscamos acá es que todos ganemos. ¿Cómo ganamos? De que ellos pues sepan mi punto de vista y que estén obviamente de acuerdo conmigo o que viceversa yo conozca el punto de vista de ellos y que también esté pues de acuerdo con lo que ellos manifiestan. Por eso se dice acá que utilizan está la validación de los sentimientos de otro y que pues a veces mire lo que dice acá, me siento, yo pienso, comprendo tu punto de vista, pero podemos hacerlo de otra manera. Bueno, este cuadrito es como un resumen de lo que hemos hablado dentro de la comunicación agresiva, pasiva y asertiva. Entonces, dentro de los estilos, entonces les voy a explicar cada estilo no, sino cada situación de cómo es el comportamiento de las personas que son agresivas, pasivas y asertivas. Entonces, dentro de las creencias, la persona agresiva, por lo general, pues manifiesta, la gente debería ser como yo, no cometo ningunos errores, yo tengo derechos, ustedes no. Una persona pasiva dice, los demás tienen más derecho que yo no expreso, yo no expreso pues mis desacuerdos, no expreso pues tampoco mis sentimientos. Y una comunicación asertiva, una persona asertiva dentro de sus creencias dice, soy valioso como los demás, tengo derecho igual que los demás. Estilo comunicacional. Entonces la persona agresiva siempre va a tener una comunicación cerrada, no va a escuchar, interrumpe, monopoliza la conversación. Dentro
de la persona pasiva. Entonces esta comunicación es indirecta, siempre está de acuerdo y nos pone su punto de vista. Entonces dijeron, nos vamos a mojar todos. Esa persona tiene gripa, entonces va a decir, bueno, sí, mojémonos, porque ¿qué más? Y dentro de la comunicación pues asertiva, la persona es efectivo, sabe escuchar, establece límites, establece observaciones, no juicios, clarifica expectativas. Entonces esta persona, como les digo, busca ese punto, como les digo, como un acuerdo. Entonces nos vamos a mojar, pero hay una persona que tiene gripa, pues por ende le va a decir, listo, tú no vas a mojarte, sino tú te vas a encargar de llenar las bombas con agua. Las características de la persona agresiva: es seca, se aprovecha pues de los demás para conseguir sus metas. La persona pasiva pues se disculpa constantemente, confía en nosotros, no sé, no en sí mismo, otros deciden por esta persona. Entonces, todo el tiempo, digamos, si dice él, ay, yo opino que deberíamos llegar tarde. No, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, está bien, qué pena, sí tienen toda la razón. Sí, hago lo que ustedes digan. Y dentro de la comunicación, pues asertiva, las características son: no enjuicia ni etiqueta, cree en él y en los demás, y es confiado y tiene y es autoconsciente. ¿Cuáles son las conductas de una persona agresiva? Inclina la cabeza cuando habla, gestos amenazantes, luego, lengua abusiva. Entonces, lenguaje abusivo, perdón. Es decir, que en ocasiones puede utilizar palabras soeces. La conducta de una persona pasiva. Tiene una postura pues deprimida, como les decía, pues siempre se le va a ver como encorvado, como que desanimado. Tiene una voz pues débil, cabizbajo, manos húmedas, pues obviamente de pronto por la sudoración, y pues no siempre se ve seguro, no siempre es seguro. Y dentro de la asertividad, pues las conductas son: buen contacto visual, postura relajada y firme, voz fuerte, se asegura de la comprensión del mensaje. Los sentimientos que experimenta una persona agresiva: coraje, hostilidad, frustración e impaciencia. Las conductas sentimientos que expresa la persona pasiva: postura, perdón chicos, sentimientos acá, indefenso, se pregunta por qué no valora su trabajo, entre otras. Y los sentimientos que experimenta la persona asertiva es entusiasmo y bienestar. Y por último, los efectos, pues dentro de la agresividad provoca la contraagresión, se enferma y deteriora las relaciones intrapersonales. De los pasivos, desarrolla dependencia en sus relaciones, pierde progresivamente. Y dentro de la asertividad se ve el aumento de la autoestima, confianza, motivación y entendimiento. Listo, entonces si nos damos cuenta ya tenemos como presente y ya sabemos más o menos pues cuál es el estilo de comunicación que todos los seres humanos deberíamos utilizar, y más que todo en el ámbito de la salud, la parte de ser asertivo, chicos. Si uno es asertivo dentro del ámbito pues laboral, personal, familiar, entre otros, créanme que es más valioso la comunicación, porque pues todos entendemos y todos estamos como por el mismo camino, por así decirlo. Y más cuando estamos en el ámbito de la salud, porque normalmente nosotros escogimos esta labor o esta profesión porque nos apasiona, no sé, nos apasiona ir al quirófano, me apasiona ayudar a la gente, me apasiona trabajar en un hospital, me apasiona aprender nuevas cosas, porque yo sé que ustedes no solo se limitan a pasar instrumentos quirúrgicos, sino que al contrario aprenden demasiado dentro de una sala de quirófano. Entonces, no solo nosotros vamos por ese lado, sino que también vamos por el lado de esa comunicación y podernos entender y poder llevar amenamente nuestra función y sobre todo nuestra vida. Entonces, siempre utilizar este tipo de comunicación asertiva, porque esta es la que nos va a hacer, como les digo yo, a ser buenas personas, pero aparte de ser buenas personas, ser buenos en nuestra profesión, y que las personas cuando nos vean realmente no nos señalen por el buen trabajo que hizo, sino por esa ética y esa persona que es usted o que somos nosotros. Bueno,
Ejemplo. Tenemos una situación dentro de este ejemplo. Entonces, dice que en un debate tus ideas y creencias son diferentes a las del resto de los participantes. Las respuestas que tendría cada persona, tanto agresiva, asertiva y pasiva, sería la respuesta que tendría una persona agresiva. Dentro de este debate, pues interviene en el debate y expone sus ideas por encima de todos los participantes sin cambiar porque soy de ideas fijas, yo no voy a cambiar. Entonces, dentro del debate, tus ideas y creencias son diferentes al resto. Entonces, no, porque lo que yo pienso y si yo creo en un Dios, creo en un Dios y todos deben creer porque existe. Y ya, pare de contar como se dice vulgarmente. Entonces, se queda con esa idea porque, como dice, soy de ideas fijas. La persona asertiva, entonces, defendería sus ideas, sus creencias y las del resto de los participantes no están de acuerdo. Defendería mis ideas y creencias y si el resto de participantes no están de acuerdo conmigo, lo entendería. Entonces, la persona asertiva cree en un Dios y sí puede existir un Dios, pero pues bueno, si ustedes no creen o algunas personas no creen en un Dios, Él no va a entrar a obligarlos a que sí o sí crean en un Dios como lo hacía la persona agresiva. Entonces dice, bueno, listo, yo creo en un Dios por esta situación, no sé, porque dio la vida o porque leo mucho la Biblia o porque mi familia es muy creyente y por eso creo en un Dios. Pero si ustedes no creen en un Dios, si ustedes creen más en la parte científica, en la parte de la ciencia, no hay problema. Y la persona pasiva, dentro de este conflicto, dentro de esta situación del debate, entonces lo que haría esta persona es, se quedaría callada, puesto que si todo el mundo piensa así, tendría que readaptar mis ideas y creencias para que sean iguales que las del resto de las personas. Entonces esta persona, la persona pasiva probablemente puede creer en la ciencia, pero como escucha que todo el mundo cree en un Dios o que todos tienen esa creencia hacia un Dios, entonces va a decir, listo, sí, definitivamente, pues sí, sí existe un Dios. Entonces se ancla a la postura de las personas que están a su alrededor y pues nunca va a poner pues en sí su punto de partida, sino que al contrario siempre va a buscar ajustarse a los demás. Listo. Entonces vamos a la actividad, chicos. La actividad es súper sencilla, pero sí necesito, por favor, chicos, por favor, leer muy bien. Los invito a que lean bien. Bueno, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, escribe la respuesta que daría cada persona teniendo en cuenta el estilo de comunicación asertivo, pasivo y agresivo por cada situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que acá, lo mismo que el ejemplo. Tenemos la situación y vamos a dar las respuestas que daría una persona agresiva, una persona asertiva y una persona pasiva. Entonces, una amiga te pide que le cuides el niño mientras ella va al cine. Entonces, ¿qué respuesta daría una persona agresiva? ¿Qué respuesta daría una persona asertiva? ¿Y qué respuesta daría una persona pasiva? No importa el orden, pueden empezar con el agresivo, pasivo, asertivo o pasivo, agresivo, asertivo, bueno, como ustedes lo deseen, ¿listo? Por cada situación van a dar las tres respuestas: asertivo, pasivo y agresivo. ¿Listo?